El capitán Vaughan estaba pasando la peor semana de toda su vida. Su nave, la Stellar Harvest, estaba muerta en el muelle de atraque 12 de una estación orbital terrestre, y cada hora que permanecía allí le costaba otros 200 créditos. El capitán mercante de Calteran estaba transportando carga premium a través de 3 sistemas estelares cuando su motor cuántico decidió explotar. Bueno, no explotó literalmente, pero bien podría haberlo hecho. La matriz cristalina dentro del acoplamiento se había roto, y sin ella, su nave no era más que una costosa pieza de metal flotante. Ya se había puesto en contacto con todos los talleres de reparación de Calteran que se encontraran a una distancia razonable. El técnico más cercano que realmente sabía cómo reparar unidades cuánticas estaba a 18 días de distancia. 18 días. Su contrato de carga tenía un plazo de entrega de 14 días y las sanciones por no cumplirlo lo llevarían a la ruina. Vaughan había pasado 40 años construyendo su negocio comercial, y ahora todo estaba a punto de derrumbarse debido a un componente defectuoso. La jefa de estación humana, una mujer de mediana edad con cabello canoso, había intentado ayudar. Ella había sugerido mecánicos locales, gente que trabajaba en la estación y conocía diversas tecnologías extraterrestres. Vaughan se había reído en su cara. No era cruel, pero la idea era absurda. Los humanos solo habían estado viajando en el espacio durante 32 años. Su gente había estado construyendo motores cuánticos durante más de 2 milenios. ¿Qué podrían saber los humanos sobre la ingeniería de Calteran? Pero cuando llegó el tercer día y su cuenta de crédito disminuyó, la desesperación comenzó a superar al orgullo. El jefe de estación había dejado una lista de mecánicos disponibles en la computadora de su nave. Vaughan comenzó a llamarlos uno por uno. El primer hombre echó un vistazo al acoplamiento cuántico a través de un enlace de video y se negó inmediatamente. Demasiado complejo, dijo. El segundo mecánico llegó al barco, abrió el compartimiento del motor, se quedó mirando durante unos 5 minutos, luego se disculpó y se fue. El tercero ni siquiera se molestó en aparecer. Vaughan estaba sentado en su bodega de carga, pensando en vender todo con pérdidas solo para pagar las tarifas de atraque cuando escuchó pasos en la rampa de carga. Alzó la vista y vio a un niño humano, de unos 16 o 17 años, parado allí con una caja de herramientas destartalada en una mano y un bloc de datos fuertemente pegado con cinta adhesiva en la otra. El niño era delgado, llevaba una chaqueta que ya no era la mejor y tenía grasa incrustada permanentemente bajo las uñas. ¿Es usted el capitán Vaughan?, preguntó el niño. Sí, y lo eres. Mi nombre es Austin. El jefe de estación dijo que necesitabas que alguien revisara tu motor cuántico. Vaughan sintió que sus esperanzas, que ya eran bastante bajas, caían aún más. Era un niño humano que probablemente ni siquiera entendía la física básica de las corrientes de aire, y mucho menos las complejidades de la tecnología cuántica caloriana. ¿Cuántos años tiene? Nacido preguntó. He estado trabajando en motores desde que tenía unos 8 años. A Austin no pareció molestarle la pregunta. Simplemente te quedaste allí esperando. Esto no es un motor de combustión ni siquiera un reactor de fusión, dijo Vaughan lentamente, tratando de ser paciente. Este es un sistema de acoplamiento cuántico. Funciona según principios que la mayoría de las especies tardan décadas en comprender. Austin se encogió de hombros. Solo hay una forma de saber si puedo ayudar, ¿verdad? Déjame mirarlo. 2 horas. Si puedo averiguar que está mal, me paga 50 créditos para el diagnóstico. Si no puedo me voy y no me debes nada. Vaughan estudió al adolescente humano. Había algo en sus ojos, una confianza tranquila que no coincidía con su edad ni su apariencia. Y honestamente, ¿qué tenía que perder Vaughan? 50 créditos no eran nada comparado con lo que ya estaba perdiendo en tarifas. Bien, 2 horas. La sala de máquinas está al otro lado de ese pasillo. Vaughan señaló con uno de sus brazos inferiores. Austin asintió y se dirigió hacia el compartimiento del motor sin decir otra palabra.
Vaughan lo vio irse y luego se sentó a esperar. Le dio al niño quizás 30 minutos antes de que regresara abrumado y confundido. Los sistemas Calterion no eran solo complejos. Se construyeron sobre principios de ingeniería que requerían comprender la mecánica cuántica, las interacciones de materia exótica y la teoría de campos multidimensionales. Incluso con acceso a la base de datos de la nave, no había forma de que un adolescente humano pudiera entenderlo. Pasaron 30 minutos. Luego 1 hora. Bourne empezó a sentir curiosidad. Caminó hasta la entrada de la sala de máquinas y echó un vistazo dentro. Austin estaba enterrado en el ensamblaje de acoplamiento cuántico, su panel de datos conectado al sistema de diagnóstico de la nave, murmurando para sí mismo mientras cruzaba datos. El chico había sacado a la luz esquemas que al propio Vaughan le costaba leer, manuales técnicos escritos en notación matemática Calteran, y de alguna manera lograba entenderlos. Pasó otra hora. Vaughan se había trasladado a una silla fuera de la sala de máquinas, observando en un monitor mientras Austin trabajaba. El niño se movía con un propósito, revisando componentes, realizando escaneos, tomando medidas con herramientas de su maltratada caja de herramientas. Algunas de esas herramientas parecían hechas a mano, ensambladas con piezas de repuesto, pero Austin las usaba con la facilidad que da la práctica. Finalmente, después de exactamente 90 minutos, Austin salió de la sala de máquinas. Su cara estaba manchada con más grasa, pero le estaba extendiendo su panel de datos a Vaughan. «Encontré tu problema», dijo Austin. «En realidad encontré 4 problemas». Vaughan tomó el panel de datos y sus ojos se abrieron mientras leía el informe de diagnóstico. El problema principal era exactamente lo que sospechaba: una matriz cristalina fracturada en el acoplamiento cuántico. Pero Austin había encontrado 3 problemas adicionales que Vaughan ni siquiera había detectado todavía. El relé de potencia secundario tenía microfracturas que habrían provocado una falla completa en 5 días. El sistema de distribución del refrigerante estaba desalineado en 0,3 grados, lo que generaba estrés térmico que degradaba lentamente otros componentes. Y de alguna manera, el niño había descubierto un módulo de firmware dañado en la computadora de navegación que estaba causando bucles de retroalimentación en el sistema de conducción. El informe fue impecable. Cada medición fue precisa. Todas las conclusiones eran correctas. Vaughan había realizado diagnósticos similares utilizando el equipo Callan adecuado y le había llevado 6 horas. Este adolescente humano lo había hecho en 90 minutos con herramientas caseras y un bloc de datos roto. ¿Cómo lo hiciste? Bohr empezó y luego se detuvo. Ni siquiera sabía qué pregunta hacer. Austin simplemente se quedó allí esperando. ¿Entonces me pagan o no? Vaughan transfirió los créditos inmediatamente, su mente todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esto no se suponía que fuera posible. Los humanos eran recién llegados, primitivos que apenas habían descubierto cómo salir de su propio sistema solar. No deberían poder comprender la tecnología que al pueblo de Vaughan le llevó miles de años desarrollar. Pero la evidencia estaba allí, en el panel de datos, innegable y perfecta. Y de repente, Vaughan se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, se había equivocado con respecto a los humanos. Muy mal. Vaughan se quedó mirando el informe de diagnóstico que Austin había generado, sintiendo una mezcla de alivio y creciente preocupación. Alivio porque al menos ahora sabía exactamente qué le pasaba a su barco. Preocupado porque conocer el problema y solucionarlo eran 2 cosas completamente diferentes. La matriz cristalina es el problema principal, explicó Vaughan, mientras consultaba los manifiestos de suministro en su propia terminal. Las piezas de repuesto se fabrican a medida en instalaciones especializadas. El proveedor más cercano está a 3 semanas de distancia, y ese es solo el tiempo de envío. Incluso si hiciera el pedido ahora mismo y pagara por un envío express, aún así perdería la fecha límite de mi contrato por más de 1 semana. Austin se inclinó para mirar la información de envío, sus ojos escaneando los detalles. ¿Qué tal hacer la pieza aquí?
Vaughan emitió un sonido que el traductor interpretó como una risa amarga. Estas matrices no se fabrican como componentes simples. Se cultivan a nivel molecular mediante fabricación cuántica. La estructura cristalina tiene que ser perfecta átomo por átomo. Un error y todo es inútil o peor aún, explota cuando intentas activar la unidad. Pero tienes una nanoforja a bordo, ¿verdad? Austin pidió reparaciones básicas y cosas así. Sí, pero es una unidad estándar. Lo usamos para fabricar alimentos, herramientas sencillas y piezas de repuesto para sistemas no críticos. No es capaz de la precisión necesaria para los componentes cuánticos. Austin se quedó en silencio por un momento, pensando. Entonces dijo algo que hizo que a Vaughan se le helara la sangre. Déjame ver tus sistemas de fabricación y tus reservas de material. Todos los instintos de Vaughan le gritaban que se negara. Dejar que un adolescente humano, sin importar cuán talentoso haya demostrado ser, se acercara al equipo de fabricación de la nave era una locura. ¿Pero qué opción tenía? Su cargamento se depreciaba cada día. Sus clientes ya estaban amenazando con emprender acciones legales. Si no hiciera algo, de todas formas lo perdería todo. Está bien, dijo Vaughan. Pero solo estás mirando. No toques nada sin preguntarme primero. Condujo a Austin a la bahía de fabricación, una pequeña habitación cerca del centro de la nave llena de contenedores de almacenamiento de materias primas y la propia nanoforja, un elegante dispositivo cilíndrico de unos 2 m de altura. Austin inmediatamente comenzó a examinar todo, haciendo preguntas sobre la composición del material, las especificaciones de la forja y los requisitos de energía. Luego solicitó acceso a la base de datos de ingeniería del barco. Vaughan dudó. La base de datos contiene siglos de conocimiento acumulado de Calteran, diseños propietarios y secretos comerciales. Pero, de nuevo, ¿qué importaba si su barco seguía roto? Le concedió a Austin acceso limitado, esperando que el niño navegara durante aproximadamente 1 hora antes de darse por vencido. 4 horas después, Austin todavía estaba enterrado en la base de datos y Vaughan estaba realmente preocupado. El niño estaba sentado en el suelo de la bahía de fabricación, con su panel de datos conectado al sistema de la nave, leyendo manuales técnicos a una velocidad que parecía imposible. De vez en cuando se detenía, buscaba ecuaciones complejas, hacía cálculos a mano en su bloc de datos y luego volvía a sumergirse en los manuales. ¿Qué estás haciendo? Bourne finalmente preguntó. Estoy aprendiendo cómo tu gente construye estas cosas, dijo Austin sin levantar la vista. La teoría básica no es tan diferente de los principios de computación cuántica que utilizamos en la Tierra. Pero ustedes han ido unos 15 pasos más allá. La forma en que se superponen las estructuras cristalinas para crear cámaras de resonancia es brillante. Y este método de estabilización armónica usando partículas bloqueadas en fase, es algo sobre lo que ni siquiera hemos teorizado todavía. Vaughan sintió un escalofrío recorrer su columna. Austin no solo estaba leyendo los manuales. Los comprendía, absorbía conocimientos que a los ingenieros de Calteran les había llevado años de educación especializada captar. Y lo hizo en una tarde. Finalmente, Austin se puso de pie, estirando la espalda. Puedo hacer el papel. Eso es imposible, dijo Vaughan automáticamente. No, no lo es. Tu nanoforja tiene la capacidad de precisión. Simplemente está configurada para tareas más sencillas. Tendré que reprogramarla y ajustar el flujo de energía para manejar la fabricación a nivel cuántico. Y tendré que modificar el diseño de tu acoplamiento. El volante del cuello de Bohr se ensanchó de un púrpura brillante. Una señal calerana de agitación extrema. Rotundamente no. No puedes modificar el diseño. Los acoplamientos cuánticos de Calterion han utilizado la misma arquitectura fundamental durante 2000 años. Está probada, es estable, probada durante miles de millones de horas de vuelo. Austin abrió una pantalla llena de ecuaciones y modelos 3D del sistema de acoplamiento. Sí.
y pierde alrededor de un 8% de eficiencia por interferencia de resonancia armónica. Mira, la forma en que se alinean las capas cristalinas crea estas ondas estacionarias que luchan contra la generación del campo cuántico. Si ajusto la estructura reticular en estos puntos y recalibro la alineación de fase, obtienes compatibilidad total con el resto de tus sistemas, pero con un rendimiento significativamente mejor. Vaughan miró los cálculos. Se le secó la boca. La matemática era correcta. Más de correcto, era elegante. Austin había identificado una ineficiencia que los ingenieros de Calteran habían aceptado como el coste de hacer negocios durante milenios y había encontrado la manera de eliminarla. Pero seguía siendo una herejía. No rediseñaron sistemas fundamentales solo porque un niño humano pensó que podía hacerlo mejor. Si esto falla, mi nave se convierte en chatarra inútil, dijo Vaughan en voz baja. Austin lo miró a los ojos. No fallará. Te lo prometo, capitán. Sé lo que hago. Volvía a sentir esa confianza, inquebrantable y honesta. Vaughan comprendió que debía tomar una decisión. Confiar en 2000 años de tradición calterana que lo habían dejado abandonado y en la ruina, o confiar en un joven de 16 años que ya había demostrado que podía ver cosas que la gente de Vaughan había pasado por alto. ¿Cuánto tardará?, preguntó Bourne. Dame 24 horas. Austin trabajó toda la noche. Vaughan observó, sin poder dormir, cómo el adolescente reprogramaba la nanoforja, la calibraba con tolerancias que hacían que las advertencias de seguridad de la máquina parpadearan en rojo y comenzaba el delicado proceso de crecimiento de la matriz cristalina capa por capa. Cuando las herramientas estándar no fueron lo suficientemente precisas, Austin construyó otras nuevas, fabricando instrumentos de calibración personalizados sobre la marcha. Otros humanos de la estación comenzaron a reunirse fuera de la nave. Se había corrido la voz de que alguien intentaba reconstruir tecnología cuántica alienígena desde cero. Observaron a través de las ventanas mientras Austin trabajaba, con el mismo asombro e incredulidad que Vaughan. Austin escribió nuevos algoritmos de síntesis cuando los existentes no podían con su diseño modificado. Detectó problemas potenciales antes de que aparecieran, ajustando parámetros 3 pasos antes del trabajo mismo. Se movía como alguien que hubiera estado haciendo esto durante décadas, no horas. 22 horas después de empezar, Austin instaló cuidadosamente la nueva matriz de cristalina en el acoplamiento cuántico. Vaughan contuvo la respiración mientras Austin activaba el sistema. La matriz comenzó a brillar con la luz azul característica de la generación de campos cuánticos. Los armónicos eran perfectos. La resonancia era impecable. El motor cuántico cobró vida con un zumbido, más suave de lo que había funcionado en años. Las lecturas de rendimiento mostraban el 109% de las especificaciones de fábrica. Vaughan miró los números, sin poder hablar. Su nave no solo estaba reparada, estaba mejor que nunca. Austin se secó el sudor de la frente y sonrió. Te dije que funcionaría. Aunque probablemente deberíamos probarla en el espacio abierto antes de intentar cualquier salto. Vaughan miró al exhausto adolescente humano que acababa de lograr lo imposible y comprendió algo profundo. La humanidad solo llevaba 3 décadas en el espacio. Pero iban a cambiarlo todo, y eso lo aterrorizaba. La cosecha estelar despejó la estación orbital suavemente, deslizándose hacia el espacio abierto como si acabara de ser construida. Vaughan, sentado en el asiento del piloto, repasaba las comprobaciones del sistema por tercera vez, sin poder creer aún lo que veía. Todas las lecturas eran verdes. Mejor que verdes, de hecho. El motor cuántico operaba a niveles nunca vistos, vibrando con una estabilidad que hacía que su antiguo sistema pareciera rudimentario en comparación. Austin, sentado en el asiento del copiloto, observaba las pantallas con evidente satisfacción. El chico parecía exhausto después de trabajar 22 horas seguidas, pero había una luz en sus ojos que le recordó a Vaughan a sí mismo décadas atrás, cuando empezó a volar. Todo parece perfecto, admitió Vaughan,
aunque una parte de él seguía esperando que algo saliera mal. La distribución de energía es más fluida que nunca. La resonancia armónica es prácticamente inexistente. ¿Cómo supiste que esto funcionaría? Austin se encogió de hombros. Ese gesto casual que Vaughan estaba aprendiendo significaba que el chico estaba minimizando algo importante. Las matemáticas eran sólidas. Una vez que entendí cómo tu gente construyó el sistema original, pude ver dónde estaban las ineficiencias. Era solo cuestión de arreglarlas. Solo cuestión de pensar, como si rediseñar una tecnología que había permanecido inalterada durante 2 milenios fuera un simple proyecto de una tarde. Estaba a punto de decir algo cuando una alerta sonó en la consola. Una baliza de socorro, automática y urgente. Vaughan activó la señal. Una nave de transporte calvariana, la Estrella Danzante, estaba atrapada en un pozo de gravedad cerca de una enana marrón a unos 40 minutos de distancia a velocidad de crucero. El mensaje era automático, lo que significaba que la tripulación probablemente estaba demasiado ocupada intentando mantenerse con vida como para enviar una llamada de socorro manual. Según la coordinación de rescate de la estación, el buque de rescate oficial más cercano estaba al menos a 4 horas de distancia. No tienen 4 horas, dijo Austin, leyendo los mismos datos. Mira, sus lecturas de potencia. Están agotando las reservas tratando de luchar contra la atracción gravitacional. Perderán la energía principal en quizás 90 minutos y luego serán arrastrados a la atmósfera de la nave enana. V sabía todo esto. Ya había calculado el mismo cronograma. Los servicios de rescate están en camino. No hay nada que podamos hacer. Sí, la hay. Austin ya estaba sacando cartas de navegación y haciendo cálculos en su bloc de datos. Su unidad cuántica modificada tiene mucha más potencia de salida que la versión estándar. Si nos acercamos desde este ángulo y extendemos un campo de estabilización, podemos crear un puente de resonancia que se fije en toda su frecuencia. Luego simplemente lo sacamos. Bohr lo miró fijamente. Así no es como funcionan los campos de estabilización. Sirven para mantener nuestra propia posición en situaciones de gravedad difíciles, no para sacar a otras naves de los pozos de gravedad. Normalmente no. No. Pero con su potencia de salida mejorada, podemos aumentar la intensidad del campo lo suficiente para abarcar ambas naves. Entonces solo es cuestión de hacer coincidir su frecuencia y crear una atracción sincronizada. Piense en ello como si fueran 2 imanes que se unen. Una vez que estemos encerrados, tu impulso tendrá el poder suficiente para alejarnos a ambos. Estás hablando de reconfigurar los principales sistemas de la nave sobre la marcha en un entorno de alta gravedad sin pruebas ni protocolos de seguridad. Si calculamos mal, aunque sea un poquito, podríamos acabar atrapados junto a ellos. O peor aún, el campo podría colapsar y destrozar ambos barcos. Austin lo miró a los ojos. No estoy calculando mal. Y capitán, acabo de salvar su barco y todo su sustento. ¿De verdad vas a dejar que esa gente muera porque ayudarla es arriesgado? Las palabras golpearon más fuerte de lo que Vaughan esperaba. Pensó en su carga, en su horario, en las penalidades de su contrato, en todas cosas muy importantes. Entonces pensó en la tripulación calborellana en ese transporte, viendo caer sus niveles de energía, sabiendo que el rescate no llegaría a tiempo, probablemente haciendo las paces con sus propias muertes en este momento. El volante de Bohr se aplastó contra su cuello, un gesto de vergüenza entre su gente. ¿Qué necesito hacer? El rostro de Austin se iluminó con una rápida sonrisa antes de volverse serio nuevamente. Acérquenos lo más que pueda de forma segura. Me encargaré de la reconfiguración del campo. Y capitán, voy a necesitar acceso directo a los controles de su escudo y a los sistemas de distribución de energía. 20 minutos después, estaban lo suficientemente cerca para ver la estrella danzante en los sensores visuales. El transporte Calvarian se movía lentamente, atrapado en las capas gravitacionales externas de la enana marrón, con sus motores funcionando al máximo solo para frenar su descenso.
Vaughan pudo ver marcas de quemaduras en el casco donde sus sistemas se estaban sobrecalentando. Coincidiendo con su órbita, Vaughan anunció que pondría su nave en un curso paralelo. Tuvo que emplear toda su habilidad como piloto para mantener la posición. Las fuerzas gravitacionales eran inmensas y trataban de arrastrarlos hacia abajo. Al igual que el transporte, los dedos de Austin volaron por el panel de control, sumergiéndose profundamente en sistemas que Vaughan nunca antes había ajustado manualmente. Bien, estoy redirigiendo la energía de los sistemas no esenciales al campo de estabilización. El soporte vital se mantiene al máximo, obviamente, pero no necesitamos conjuntos de sensores completos ni armas ni la mayoría de nuestros escudos defensivos en este momento. Todo ese poder se está concentrando en una enorme burbuja de estabilización. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar cuando Austin llevó los sistemas mucho más allá de sus parámetros normales. Las manos de Bohr se apretaron sobre los controles. Esto fue una locura. Iban a morir aquí porque había escuchado a un adolescente humano con ideas locas. El campo se está extendiendo ahora, dijo Austin con calma, ignorando las alarmas. Escaneando toda su frecuencia. Entiendo. Ajustando nuestros armónicos de campo para que coincidan. Bien, estamos listos. Capitán, a mi señal, necesito que aumente el empuje al 70% y el ángulo 15 grados. 70%. Eso agotará nuestras reservas. Solo lo necesitamos por unos 90 segundos. Confía en mí. Esa palabra otra vez. Confianza. Vaughan confiaba en este chico con su vida, con las vidas de la tripulación de Calvarian, con todo. Su mano se cernía sobre los controles de empuje. 3. 1. La marca. Vaughan aumentó el empuje al 70% y se inclinó hacia arriba. El barco gruñó bajo la tensión. La atracción gravitatoria luchó contra ellos, tratando de arrastrarlos a ambos hacia la aplastante atmósfera de la enana marrón. Las lecturas de energía parpadearon mientras el sistema luchaba por mantener el enorme campo de estabilización que Austin había creado. Durante un largo y terrible momento, no ocurrió nada. Allí quedaron colgados, suspendidos entre el escape y la muerte, con los motores gritando y la energía perdiéndose. Vaughan podía ver las advertencias de estrés estructural parpadeando en cada panel. Luego, lentamente, de forma imposible, comenzaron a elevarse. El campo de estabilización estaba funcionando exactamente como Austin había dicho que lo haría. Las dos naves, unidas en una burbuja de energía sincronizada, se estaban liberando del pozo de gravedad. Vaughan aumentó el ángulo siguiendo las instrucciones gritadas de Austin y de repente se liberaron, disparándose hacia arriba y lejos de la atracción del enano marrón. Reducir el empuje a la normalidad. Mantén el rumbo, dijo Austin, y Vaughan escuchó el alivio en su voz. El niño estaba confiado, pero ni siquiera él estaba completamente seguro de que funcionaría. Los sistemas de comunicación de Dancing Stars se activaron y un capitán calborellano apareció en la pantalla. Su rostro estaba pálido y azul por la sorpresa, su antena temblaba de emoción. Buque desconocido, soy el capitán Relas del Dancing Star. Acabas de salvarnos la vida. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue esa técnica? Nuestros sensores mostraron una configuración de campo de estabilización que nunca había visto antes. Vaughan abrió la boca para explicarlo, pero Austin se inclinó hacia la cámara. Modificamos los armónicos de campo para crear un puente de resonancia, dijo Austin simplemente. Su gente quedó atrapada en un gradiente gravitacional demasiado pronunciado para un rescate convencional, por lo que tuvimos que intentar algo diferente. Rela miró fijamente a Austin, con su antena completamente quieta. ¿Eres humano o eres un niño humano? ¿Cómo calculaste esos armónicos de campo? Esto debería requerir días de simulación con computadoras especializadas. Me tomó alrededor de 15 minutos en mi panel de datos, dijo Austin con ese encogimiento de hombros casual. Las matemáticas no son tan complicadas una vez que entiendes la relación entre los campos gravitacionales y la resonancia cuántica.
Vaughan observó cómo la expresión del capitán calborellano pasaba de la sorpresa a algo más cercano al asombro. Él entendió exactamente cómo se sentía ella. El capitán Realas insistió en que atracaran con la estrella danzante para poder agradecerles adecuadamente. Vaughan intentó declinar, alegando su agenda de carga, pero el capitán calborellano insistió. Además, su nave necesitaba reparaciones antes de intentar el viaje de regreso a la estación, y Austin se ofreció a ayudar a diagnosticar el daño causado por su terrible experiencia gravitacional. Lo que Vaughan pensó que sería una visita rápida de 30 minutos se convirtió en 3 horas de ver a Austin avanzar por los sistemas de Calvarian, encontrando y solucionando problemas con la misma competencia casual que había demostrado en Stellar Harvest. Cuando finalmente partieron, Relas había grabado una declaración formal elogiando el rescate y mencionando específicamente al adolescente humano que lo había hecho posible. Esa grabación llegó a la estación orbital 40 minutos antes que Vaughan y Austin. Cuando el Stellar Harvest atracó, había una pequeña multitud esperando en la esclusa de aire. No es exactamente un comité de bienvenida, sino una colección de varias especies alienígenas, todas observando con evidente curiosidad mientras Austin bajaba de la nave. La noticia ya se había difundido entre la unida comunidad de la estación. Un niño humano había reparado una unidad cuántica de Calteran utilizando tecnología modificada. Ese mismo humano había rescatado un transporte calvariano utilizando técnicas que no deberían haber sido posibles. La gente hablaba, especulaba y ahora querían ver este prodigio por sí mismos. Durante los 2 días siguientes, el goteo de interés se convirtió en una inundación. Un representante corporativo de Drellian apareció en el muelle de atraque donde Austin estaba ayudando a otro mecánico con una reparación de rutina. El Drellian, un ser alto con piel cristalina que refractaba la luz en patrones de arco iris, le ofreció a Austin una beca completa para el Instituto Técnico Drellian, una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas del espacio conocido. Rara vez aceptamos estudiantes de especies en desarrollo, dijo el representante, sin mala intención. Pero tu talento es innegable. Podríamos acelerar tu educación y darte acceso a conocimientos que tu pueblo no descubrirá en siglos. Austin escuchó cortésmente, limpiándose la grasa de las manos. Realmente lo aprecio, pero todavía me queda 1 año y medio de escuela secundaria. No puedo simplemente abandonar la Tierra. Los rasgos cristalinos del Daejeon cambiaron en lo que podría haber sido confusión. ¿Escuela secundaria? ¿Ese es tu nivel de educación primaria? Sí, soy junior. Siguió un largo silencio. Daejeon miró a Vaughan, que estaba de pie cerca, como si buscara confirmación de que esto no era una especie de broma. Vaughan simplemente asintió. El representante se fue, claramente inquieto por la idea de que un ser que ni siquiera había completado la educación básica pudiera superar a ingenieros de nivel universitario de civilizaciones avanzadas. Pero las ofertas siguieron llegando. Un comandante militar del Imperio Centauri quería contratar a Austin como consultor para su división de ingeniería de flota. Un colectivo de investigación Heptari le ofreció un puesto que le haría lo suficientemente rico como para comprar su propia estación espacial. Gremios comerciales, consorcios manufactureros, empresas de investigación privadas, todos enviaron representantes con propuestas cada vez más generosas. Austin los rechazó a todos con la misma paciente explicación. Tenía 16 años. Necesitaba terminar la escuela. Tal vez más tarde, después de haber recibido una educación adecuada, consideraría trabajar fuera del mundo. Los extraterrestres encontraron esto desconcertante. ¿Por qué alguien con un genio evidente perdería el tiempo en la educación de la Tierra primitiva cuando el conocimiento acumulado de una docena de especies avanzadas se ofrecía libremente? Pero lo que realmente hizo que la gente hablara no fueron las ofertas que Austin rechazó. Esto era lo que hacía durante sus turnos regulares en la estación. Un barco de carga Hari llegó con un problema de soporte vital que sus propios ingenieros no habían podido resolver. Austin lo arregló en 40 minutos usando piezas de repuesto de un sintetizador de comida roto.
Un transporte médico Centuri tenía una falla persistente en los sensores que los había afectado durante más de un año. Austin lo resolvió reposicionando un solo módulo de relé exactamente 4 centímetros a la izquierda. El reactor de la estación, que había estado funcionando con una eficiencia del 85% durante meses, saltó repentinamente al 97% después de que Austin pasara su hora de almuerzo mirando los sistemas de distribución de energía. Ni siquiera le habían pedido que lo arreglara. Se dio cuenta de la ineficiencia mientras comía un sándwich y no pudo evitarlo. Cada éxito alimentaba la creciente leyenda, pero también provocaba debates cada vez más intensos entre las distintas especies representadas en la estación. En el comedor, en los muelles de atraque, en los camarotes privados de los barcos, todos hacían las mismas preguntas. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo una especie que apenas había abandonado su planeta natal producir ingenieros capaces de superar en inteligencia a especialistas de civilizaciones miles de años más antiguas? Un filósofo creeliano llamado Kell propuso una teoría durante una discusión pública en el área común de la estación. Vaughan estaba allí junto con otros 30 seres de una docena de especies diferentes, todos reunidos para escuchar diversas perspectivas sobre el fenómeno humano. Tal vez, dijo Kell, mientras sus 3 ojos parpadeaban en secuencia. Los seres humanos poseen una comprensión intuitiva de los principios universales que les permite eludir los caminos tradicionales de aprendizaje. Llegan a conclusiones correctas a través del instinto más que por educación. Los científicos adreyanos discreparon rotundamente. El instinto no puede reemplazar al conocimiento. Lo que estamos presenciando debe ser una anomalía, un genio singular. Un individuo excepcional no representa a una especie entera. Vaughan se encontró de pie, sorprendiéndose con la necesidad de hablar. He pasado más tiempo con Austin que cualquiera de ustedes. No es instinto, y tampoco creo que sea una anomalía. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. Los humanos abordamos los problemas de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Bohr continuó, contamos con milenios de métodos establecidos, técnicas probadas y procedimientos correctos. Sabemos que funciona porque nuestros antepasados lo descubrieron hace mucho tiempo, y seguimos esos caminos porque son seguros y fiables. Pero los humanos aún no tienen esos caminos. No saben que se supone que es imposible. Así que simplemente prueban cosas. Improvisan. Se adaptan. Ven conexiones que nosotros pasamos por alto porque estamos demasiado concentrados en hacer las cosas correctamente. Un anciano calterano, de la especie de Vaughan, habló. Eso suena peligroso. La innovación sin fundamento conduce al desastre. Quizás Vaughan estaba de acuerdo. Pero también conduce a avances. Austin no arregló mi motor cuántico siguiendo los principios de ingeniería calteranos. Lo arregló analizando los principios mismos y preguntándose por qué tenían que ser así. Al no encontrar una buena respuesta, los cambió. El debate continuó durante horas sin un consenso real. Pero todos coincidieron en una cosa: la humanidad iba a ser una fuerza disruptiva en la civilización galáctica. La única pregunta era si esa disrupción sería positiva o catastrófico. Mientras tanto, Austin permanecía felizmente ajeno a la mayoría de estas discusiones filosóficas. Estaba demasiado ocupado arreglando cosas. Al final de la semana, había trabajado en 8 naves diferentes de 6 especies distintas. Todas las reparaciones fueron exitosas. Cada solución implicaba técnicas que los diseñadores originales nunca habían considerado. Los ingenieros comenzaron a aparecer solo para verlo trabajar, tomar notas, hacer preguntas, intentar comprender su proceso de pensamiento. Austin respondía cuando podía, pero a menudo se encogía de hombros y decía algo como, parecía que debería funcionar así, así que lo intenté. Ese enfoque informal para resolver problemas complejos volvía locos a los ingenieros visitantes. Querían fórmulas, metodologías, marcos teóricos. Austin les daba corazonadas, conjeturas y experimentación de prueba y error. Y de alguna manera,
Increíblemente, sus corazonadas casi siempre acertaban. Al 7º día después del rescate calborellano, sucedió algo que lo cambió todo. Una nave de transporte llegó a la estación con una delegación de la Autoridad de Ingeniería Galáctica, la organización técnica más prestigiosa del espacio conocido. Habían oído las historias, visto los informes y analizaron los datos de las diversas reparaciones de Austin. Y venían a demostrar que un adolescente humano estaba revolucionando legítimamente las prácticas de ingeniería o a exponerlo como un peligroso aficionado que estaba creando desastres inminentes. El inspector principal era un antiguo calteriano llamado Dratt, y miró a Austin con franco desprecio. Vaughan, observando desde cerca, sintió un frío temor en el estómago. Esta no iba a ser una evaluación amistosa. Esto iba a ser una pelea. Y Austin no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Dratt era viejo, incluso para los estándares calteranos. El volante de su cuello se había desvanecido a un gris apagado, y se movía con la cuidadosa precisión de alguien que ha visto pasar siglos. Pero su mirada era aguda, y cuando miró a Austin, había algo frío y despectivo en su mirada que incomodó a Vaughan. La inspección comenzó en la bahía de atraque con el equipo de 4 especialistas de Dratt examinando el motor cuántico de la cosecha estelar. Pasaron 3 horas realizando diagnósticos, comprobando cada modificación que Austin había hecho, midiendo las métricas de rendimiento y analizando la matriz cristalina. Estructura. Vaughan estaba cerca, su ansiedad aumentando con cada minuto que pasaba. Finalmente, Dratt salió de la sala de máquinas con expresión indescifrable. Las modificaciones funcionan, anunció Dratt a la multitud reunida. La noticia de la inspección se había extendido por la estación, y al menos 50 seres de diversas especies habían acudido para presenciar la evaluación oficial. Las mejoras de rendimiento son genuinas, y la integridad estructural parece sólida. Sin embargo, eso no significa que estos cambios sean seguros para la operación a largo plazo. Austin, que había estado sentado en un contenedor de carga observando todo el proceso con calma, arqueó una ceja. ¿Qué te hace pensar que no son seguros? Porque violan los principios fundamentales de diseño que han mantenido operativas a las naves calteranas durante 2000 años. Dratt dijo bruscamente: has alterado sistemas sin comprender el contexto completo de por qué fueron diseñados de esa manera en primer lugar. Lo que funciona ahora podría fallar catastróficamente en 6 meses, 1 año o durante un salto crítico a través del espacio inestable. Los principios de diseño de los que hablas se crearon para solucionar el problema de la resonancia armónica, respondió Austin, aún tranquilo. Yo no lo solucioné. Lo eliminé. Eso no es peligroso, es simplemente una mejor solución. El volante de Dratt se ensanchó ligeramente. Una señal de irritación. Eres un niño que ha estado en el espacio durante menos de 1 mes. Es imposible comprender las complejidades involucradas en la ingeniería cuántica mejor que los especialistas que han dedicado toda su vida a este campo. El tono despectivo en la voz de Dratt despertó algo en los ojos de Austin. Vaughan había visto esa mirada antes, justo antes de que el niño aceptara diagnosticar su nave en 2 horas. Era la mirada de alguien que había sido subestimado toda su vida y estaba cansado de ello. Entonces ponme a prueba, dijo Austin en voz baja. ¿Qué? ¿Crees que no sé lo que estoy haciendo? Bien. Dame tu examen de certificación de ingeniero maestro aquí mismo, ahora mismo. Si fracaso, admitiré que estoy fuera de mi alcance y dejaré de trabajar en tecnología extraterrestre. Pero si paso, reconocerás públicamente que tal vez, solo tal vez, los humanos saben de qué estamos hablando. Un murmullo recorrió la multitud. La certificación de ingeniero maestro era legendaria en los círculos de ingeniería. Abarcó todo, desde la física básica hasta la manipulación de materia exótica. Desde sistemas mecánicos simples hasta arquitecturas de motores multidimensionales, la mayoría de los seres pasaron años, a veces décadas, estudiando antes siquiera de intentar rendir el examen. La tasa de aprobación fue solo del 40%,
incluso entre especialistas altamente cualificados de especies avanzadas. Dratt estudió a Austin durante un largo momento, con sus antiguos ojos calculando. ¿Entiendes lo que propones? Esta no es una prueba sencilla. Es una evaluación integral que normalmente demora 3 días en completarse. Muchos ingenieros certificados apenas lo aprueban. Lo entiendo, dijo Austin. ¿Tenemos un trato? Si fallas, acepta cesar todo trabajo en tecnología alienígena avanzada y regresar a la Tierra. Si apruebo, declararán públicamente que la humanidad tiene capacidades de ingeniería legítimas y dejarán de tratarnos como si fuéramos demasiado primitivos para comprender la ciencia real. El volante de Dratt se aplanó y luego lentamente volvió a levantarse en lo que Vaughan reconoció como un respeto renuente. Puede que al viejo Calterion no le agradara a Austin, pero apreciaba el desafío directo. Acordado. Administraremos el examen mañana por la mañana a las 8 horas. Esa noche, Vaughan encontró a Austin en el pequeño espacio que la estación le había proporcionado. El niño estaba repasando ecuaciones físicas básicas en su bloc de datos y parecía más nervioso de lo que Vaughan lo había visto jamás. No era necesario que hicieras esto, dijo Vaughan. Ya lo has demostrado. No a gente como Dratt, respondió Austin. Y honestamente, no hay muchas especies por aquí. Ven a los humanos como primitivos que tuvieron suerte con unos pocos inventos. Si no paso esta prueba, solo confirmaré lo que ya creen. Pero si paso, dijo, y se quedó en silencio, con una pequeña sonrisa apareciendo. Si apruebo, quizá empiecen a tomarnos en serio. A la mañana siguiente, la sala de conferencias principal de la estación estaba abarrotada. La noticia se había extendido más allá de la propia estación. Los barcos que pasaban por allí retrasaron su salida. El examen se estaba transmitiendo a varios barcos cercanos. Esto se había convertido en algo más que una simple prueba. Fue una declaración sobre el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Austin ingresó a la cámara de pruebas exactamente a las 0800. El examen se administró a través de una interfaz neuronal que presentaba las preguntas directamente y registraba sus respuestas. El equipo de draft lo había configurado para lograr la máxima dificultad, extrayendo preguntas de las áreas más desafiantes del conocimiento de ingeniería. La multitud observaba a través de monitores externos mientras Austin trabajaba. La primera sección cubrió física teórica y le tomó a la mayoría de los candidatos 6 horas. Austin terminó en 90 minutos. La segunda sección se dedicó a las aplicaciones prácticas y a la resolución de problemas. Austin lo recorrió en menos de 2 horas. A medida que avanzaba el día, los espectadores comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Austin se topó con preguntas sobre los estándares de ingeniería histórica y las metodologías de construcción tradicionales. Simplemente no conocía las respuestas convencionales porque nunca se las habían enseñado formalmente. Pero cuando el examen requería resolución de problemas reales, pensamiento creativo e innovación técnica, superó desafíos que dejaron perplejos a los maestros certificados. 7 horas después de haber comenzado, Austin salió de la cámara de pruebas, luciendo exhausto, pero satisfecho. El equipo de Dratt inmediatamente comenzó a analizar sus respuestas. La sala de conferencias quedó en silencio mientras todos esperaban los resultados. Dratt leyó él mismo la puntuación final, con una voz cuidadosamente neutral, 91%. Una de las puntuaciones más altas jamás registradas. La sala estalló en ruido. Varias especies expresaron conmoción y emoción a su manera. Pero Dratt no había terminado. Sin embargo, debo señalar que el candidato identificó lo que él cree que son fallas en 4 de las preguntas del examen. Afirma que las respuestas aceptadas se basan en modelos teóricos obsoletos. Lo son, dijo Austin con firmeza. La pregunta 47 supone tasas de desintegración del campo cuántico que fueron refutadas por la investigación de Centuri hace 8 años. La pregunta 93 utiliza constantes gravitacionales que no tienen en cuenta la distribución de la materia oscura.
La solución de la pregunta 128 viola la conservación de la energía si en realidad calcula el ciclo de interacción completo. Y la pregunta 162 solo tiene un error matemático básico en la clave de respuestas. El equipo de draft pasó 20 minutos verificando frenéticamente las afirmaciones de Austin. Uno a uno, confirmaron cada corrección. Las constantes gravitacionales estaban obsoletas. La violación de la conservación de la energía era real. Y sí, la pregunta 162 tenía un error de transcripción que de alguna manera apareció en la clave de respuestas oficial. Draft se paró frente a la multitud. Su anciano rostro mostraba una emoción que Vaughan no podía interpretar. Orgullo, miedo, respeto, tal vez los tres. Estoy obligado por el honor a reconocer los términos de nuestro acuerdo, dijo Draft lentamente. La humanidad ha demostrado una capacidad de ingeniería legítima. Este individuo ha demostrado conocimientos y habilidades que superan a muchos especialistas certificados. Sin embargo, también debo manifestar mi preocupación de que el rápido avance de la humanidad alterará fundamentalmente el orden tecnológico galáctico establecido. Más tarde esa noche, después de que la multitud se había dispersado y la emoción había disminuido, Vaughan encontró a Austin nuevamente en el muelle de atraque empacando sus herramientas. «Quiero ofrecerte un puesto», dijo Vaughan. «Como ingeniero jefe de mi nave, te pagaré más de lo que ganarías en 5 años en la Tierra. Verás que la galaxia trabaja con tecnologías de docenas de especies que ofrecen oportunidades que la mayoría de los humanos no verán durante generaciones». Austin se quedó en silencio por un largo momento, y Vaughan pudo ver que estaba realmente tentado. El niño miró a través de los ventanales hacia las estrellas, con expresión pensativa. «Quiero decir que sí», dijo finalmente Austin. «Pero no puedo. Todavía no. Necesito terminar la preparatoria. Luego quiero ir a la universidad, estudiar bien, aprender todo lo que pueda sobre ingeniería desde perspectivas humanas y alienígenas». Y entonces sonrió. «Luego quiero volver aquí y construir mejores naves. Ayudar a mi gente a alcanzar a todos los demás. Tal vez incluso a progresar. ¿Te das cuenta de lo que estás rechazando? Sí, pero no se trata de mí. Se trata de lo que viene después. No soy especial, capitán. Solo soy el primer humano que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Hay millones de personas en la Tierra igual de inteligentes que yo. Simplemente aún no han tenido la oportunidad. Cuando la tengan, cuando la humanidad realmente se involucre en la civilización galáctica, lo cambiaremos todo». Bor vio a Austin alejarse, de regreso a la lanzadera que lo llevaría a casa, a la Tierra. El capitán de Calterion se quedó allí un buen rato, pensando en lo que había dicho el chico. Austin no era especial para ser humano. Era solo el comienzo. Ese pensamiento era a la vez emocionante y aterrador. Si un humano, un adolescente podría revolucionar el diseño de motores cuánticos, rescatar naves atrapadas y obtener una puntuación entre los mejores en el examen de ingeniería más difícil de la galaxia, ¿qué sucedería cuando millones de humanos entraran en la etapa galáctica? Cuando aportaran su adaptabilidad, su innovación, su negativa a aceptar que algo era imposible? Vaughan observó su nave funcionando mejor que nunca, modificada por un chico que había aprendido ingeniería calterana en una tarde y mejorado 2 milenios de tradición. Pensó en el futuro, en la humanidad expandiéndose por las estrellas, trayendo consigo su caos y creatividad. La galaxia no tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero Vaughan sí, y a pesar de sus miedos, se encontró sonriendo. La era de la humanidad estaba a punto de